¿Cómo están, amigas y amigos de A tu día le falta Pepe? ¿O le sobra Pepe? No lo sé. A mí a veces me falta y a veces me sobro yo a mí mismo. El día de hoy vamos a tener una interesante conversación sobre música, sobre los tiempos que Gustavo Cerati, el ex líder o líder de Soda Stereo, pasó en nuestro país. Y para hablar de esto, estamos con el autor de este libro, Te conozco de otra vida. ¿Cómo está, estimado? Bienvenido al programa el día de hoy. Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de tenerte acá y algo que a mí como periodista, igual que tú, me llama mucho la atención de este trabajo es la parte final, donde está todo el proceso de dar cuenta de las notas al pie, las entrevistas. ¿Cómo fue esa parte del proceso? Mira, en general el proceso de reporteo tiene varias veredas, por así decirlo. Uno que era claramente la recopilación de archivos, que imagino que también a lo que tú te refieres, que hay mucho que revisar en cuanto a la bibliografía, todo lo que tiene que ver con los archivos de prensa. Me tocó mucho ir a la Biblioteca Nacional a buscar los archivos de prensa, sobre todo en la época ochentera en la que Soda Stereo visitaba Chile por las primeras veces. Y lo otro, por supuesto, son los libros con respecto a Gustavo Cerati y a Soda Stereo, todo lo que tenía que ver con eso. Y fue harta pega, pero de todas maneras siempre era bonito encontrar algo, de repente estar buscando y encontrar cosas que, que me podían servir. Y también muchas revistas, hablé con un coleccionista de revistas que era su nombre es Marcos Aica, que de hecho está citado en la referencia, que él me pudo ayudar con muchas revistas que él tenía de esa época. O sea, y él, de hecho, él me las mandó todas digitalizadas a ese nivel. Fue, la verdad, muy, muy gentil porque fue una forma muy desinteresada. Y la otra vereda, por supuesto, ya es la recopilación de fuentes directas con las que yo tuve la posibilidad de hablar. Eh, por supuesto, hay mucho video en internet que me sirvió, pero otro directamente que yo entrevisté y mucho entrevistado que yo pude conversar con ellos. Yo creo que todo eso arma lo que es en este caso este libro. ¿Y cuánto te demoraste en compilar el material? Mira, fueron casi 4 años desde que lo empecé hasta que lo terminé, pero no siempre con la misma intensidad. Yo tengo recuerdo desde septiembre del 2020 en plena pandemia de estar con esta idea y de ya comenzar con los primeros mails para entrevistar gente hasta abril de este año. O sea, yo creo que son 3 años y medio en ese trabajo de entre recopilación de material y escribir libros y todo lo que tiene que ver con eso. Ya después de eso fue edición, que yo trabajé con un editor, Pablo Ildosola, amigo mío, y posteriormente lo que tiene que ver con la editorial, pero yo creo que fueron unos 3 años y medio, pero no, como te menciono, no siempre con la misma intensidad. Yo también tengo otro trabajo, hay momentos también que en el libro me costó, yo fui aprendiendo con esto, este es mi primer libro, entonces también yo fui aprendiendo. Hay momentos de la vida en que uno tampoco está, yo tampoco estaba muy motivado, de repente no sabía para dónde iba, y hay momentos que sí, que lo dejé más o menos tirado, pero, pero después lo retomaba. Entonces eso hacía que claro, fueron entre año y medio, no siempre con la misma intensidad, pero eso fue el proceso desde principio a fin. Estamos conversando con Nelson González Vallejos, autor del libro Te conozco de otra vida, la vida de Gustavo Cerati en Chile. Ahí se está viendo en pantalla la portada de este trabajo. Nelson, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que uno siempre tiene la imagen de Cerati como un vivo, ¿no? Como alguien lejano, pero uno tras leer tu trabajo, uno se da cuenta que era uno en el escenario y era otro en la calle. Sí, yo creo que pasa mucho con el artista, además, porque cuando uno va a un concierto, el artista está arriba de un escenario y tú estás abajo, entonces estás primero en una posición, eh, la posición ya estás tú abajo de él, por así decirlo. Y lo otro que también uno siempre los ve lejanos a los artistas, porque uno los ve por televisión, uno lo ve a través de las revistas, del póster en este caso también, entonces uno, por supuesto que tiene cierta lejanía, una distancia importante con el artista, pero cuando te vas encontrando con gente, en este caso con Gustavo Cerati, que es una persona que conquistó el continente con su estéreo, con su música como solista, y que al mismo tiempo es una persona totalmente distinta abajo del escenario,
son las sorpresas que de repente yo me fui encontrando con este libro, porque cuando yo partí el libro a mí me interesaba retratar la vida de Gustavo Cerati acá en Chile, pero cuando me fui encontrando que el tipo era una persona común y corriente, la verdad, y que no era el artista 24/7 que uno está acostumbrado a esperarse de un artista de tamaño de tamaña categoría. Entonces era una persona, la verdad, que él también se reunía con gente común y corriente, no se reunía con personas famosas, por así decirlo, acá en Chile. Tenía amigos, que muchos eran amigos ya de Cecilia Menábar, y la verdad es que él se rodeó de eso y él también necesitaba de ese descanso. Él siempre lo buscó, ese descanso, y lo encontró justamente acá en Santiago. Algo interesante que pasa en el libro es que el hombre respondía a cosas bastante simples. Tú cuentas en una parte que un día se queda en casa de Javier Parra y le dan arroz con huevo, ¿no? Sí, sí, esa es una historia que Soda Stereo estaban carreteando, ya habían conocido a Javier Parra y se encuentran que no tienen taxi, no tienen cómo volverse y llaman a Javier Parra, que es justamente una de las protagonistas de este libro, y le dice, no, y Javier Parra le dice, no, yo estoy de vacaciones, le dice, pero vayan a mi casa igual. Y estaba Betty, que era la nana de Javier Parra, que hasta el día de hoy, de hecho, la nana de Javier Parra, yo tuve la posibilidad de conocerla. No solamente yo la entrevisté y además la conocí en persona. Eh, y claro, llega a Soda Stereo y Javier Parra le dice a Betty, oye, van a ir unos amigos a la casa. Y era Soda Stereo al final, que llega, ellos llegaron a acostarse porque estaban muertos de cansado, y Betty la verdad es que fue un amor y les preparó arroz con huevo, y bueno, ahí como tuvieron unas conversaciones súper lindas. Imagínate, con Soda Stereo, tremendo tener a Soda Stereo en la casa, prepararle arroz con huevo, la verdad que súper, súper poco esperado, la verdad. No sé si te pasa, pero uno, por ejemplo, siempre se tuvo que inscribir o eras de la vereda de los prisioneros o era de la vereda de Soda. Yo siempre fui de la vereda de los prisioneros. Y cuando uno empieza a Ya. leer tu libro, uno reafirma como que te cae mal Soda, ¿no? Porque todo el mundo acá poniéndole pleitesía, todo el mundo ahí dándole la alfombra más grande versus los prisioneros que nadie los toma en cuenta. Pero a medida que uno va viendo el libro, uno se va dando cuenta que a Gustavo y a Soda tampoco les acomodaba tanto esa eterna pleitesía. Sí, lo que pasa es que esa pleitesía que se le hacía en los medios de comunicación era bastante frívola, porque se hablaba todo, de todo menos de la música de ellos. O sea, la verdad es que estamos hablando de un contexto de dictadura, entonces la verdad es que el Soda Stereo se volvió una excusa perfecta para los medios de comunicación para llevarlos a ellos más que a los prisioneros, porque eran bonitos, porque tenían una música que no era con respecto a alguna crítica a la contingencia, en este caso como los prisioneros. Entonces la verdad que se volvieron una excusa maravillosa para algunos medios de comunicación, sobre todo de derecha en ese momento, para llevarlos. Y claro, también lo sufrieron porque si bien los llevaban harto, como te mencionaba en un principio, la forma en que los medios de comunicación lo llevaban era bastante frívola, era como de qué color, cuál era el color favorito de Gustavo Cerati, si es que estaba soltero, cuál era la película favorita, y la verdad que lo que menos querían que hablara sobre todo del peinado, del look, que era algo lo más notorio, por así decirlo, porque era lo que más llamaba la atención a la primera, y tuvieron que tomar, claro, también se molestaron, la verdad, se molestaban porque lo que menos se hablaba era de la música. Y claro, en el otro lado estaba Jorge González con Los Prisioneros, que sufrieron también estas comparaciones, porque lo que menos ellos querían era eso, querían que los llevaran más, ¿no? Sufrieron también el hecho que los medios de comunicación, algunos no lo llevaban tanto, que tenían que esforzarse mucho más, y eso era lo que también le molestaba a Jorge. ¿Y cómo fue el proceso de ir recopilando las fuentes para salir de los lugares comunes? Porque siempre que uno ve algo de Soda, siempre se dice lo mismo, pero tú fuiste hilando otras historias. ¿Cómo fuiste consiguiendo las personas que te fueron armando el relato? Sí, bueno, parte de todo como, como la punta del iceberg, la verdad, el reporteo, porque yo empiezo a buscar primero lo que sale en internet de los amigos más conocidos de Gustavo Cerati, los nombres más comunes que se suelen repetir. Y ya después empieza una búsqueda un poco más profunda, porque me empiezo a encontrar con vecinos, porque me empiezo a encontrar con amigos del amigo que te dicen, ¿sabes qué? Este también estaba en tal lugar, y te empiezan a dar el contacto. Y de repente eso se empieza a acumular, en el caso también de Cecilia Menábar, con quien yo no tuve la posibilidad de hablar
directamente para entrevistarla, pero de todas maneras sí hay un círculo muy cercano a ella. Y cuando tuve la posibilidad de hablar con ellos, también me decían, ¿sabes qué? Este también te puede ayudar, este también era amigo de la Cecilia cuando chica, entonces todo esto se empieza a armar, como te mencionaba, es como la punta del iceberg en un momento. Y después todo empieza a bajar un poco más a las profundidades para encontrarse con más nombres. De repente tienes 10, tenía 20, tenía 30, hasta llegué ya más de 50 entrevistados para este libro. Por supuesto, cada uno con su influencia mayor o no. Hay algunos entrevistados con los que yo tuve sesiones de entrevista de horas y varias, como otros con los que he hablado 15 minutos, 10 minutos de repente. Habían otros que también se acordaban poco y otros que se acordaban mucho. Entonces, y ahí empecé a armar la historia sumado a lo que ya habíamos mencionado, que era el archivo de prensa el archivo histórico. Y ahí, ¿qué conclusión sacas tú, por ejemplo, la relación de Gustavo con Cecilia Menabre, considerando que ella era una menor de edad y que probablemente hoy día sería visto como casi como pedofilia, ¿no? 11 años de diferencia. Sí, o sea, hoy día derechamente sería un delito el hecho, eso. Yo creo que la verdad es que son épocas totalmente distintas. Yo creo que eso es, de repente hay cosas que pasaron anteriormente que uno no puede cuestionar tanto por el contexto y qué bueno que hoy día sean cuestionables y que hoy día que sea ley que este tipo de situaciones. Imagínate, Cecilia Benar tenía 17, Gustavo tenía 29 y la mayoría de edad en ese momento era de 21 años, o sea, no estaba a un año de ser mayor de edad Cecilia Amenábar, sino que le quedaba todavía camino. También su relación fue paulatina y fue intermitente, ¿no? Fue que se conocieron y comenzaron a pololear de inmediato, pasó mucho tiempo. De hecho, ellos cuando se conocen no se ponen a pololear inmediatamente, pasa harto tiempo todavía para comenzar a tener una relación mucho más cercana. Pero de todas maneras, me parece que es el contexto, no hay mucho que hacer en ese aspecto, pero qué bueno que hoy día ya sea algo, que sea ley esto y que hoy día sea cuestionable. Algo que está presente en toda la obra es el tabaco, ¿no? Y que finalmente fue lo que se llevó a Gustavo. Tú, desde tu mirada, ¿cómo sientes ese proceso? ¿El vicio finalmente le ganó al ser humano? De todas maneras, yo creo que, mira, yo no tuve la posibilidad de conocer a Gustavo, pero todos los que lo conocieron me decían que el cigarro era infaltable para él. Y que fue, me parece que lo que le daba las primeras señales en un momento cuando él tiene una trombosis en el año 2006, cuando está grabando el video de Crimen. Y por supuesto que fue su vicio más grande y siempre estaba presente. Yo creo que tampoco había, no sé, tanta información. Recordar que también los cigarros antes tenían menos filtros. Yo creo que no había tampoco tanta información antes de los 2000, no había tanta información con respecto a los daños que provocaba directamente el tabaco. Sí, había propaganda, pero de todas maneras quizás no había tanta conciencia. Eh, y así que sí, el vicio sin duda más grande que tenía Gustavo y que él lo reconocía también. Él tan presente estaba en su vida que lo protagonizó en una portada de un disco, que es el disco Bocanada, que es el primer disco que él hace después de Soda Stereo, donde aparece fumando y aparece una bocanada de humo, justamente. Y él menciona, es el último disco en el que yo voy a fumar, pero no fue así, la verdad. Claro, es como la anécdota esa, hoy día nos fiamos, mañana sí, ya se le tengo Exacto, exacto, sí, sí. Yo creo que era muy grande para él y siempre estuvo presente y varias veces lo intentó dejar cuando Cecilia estaba embarazada de Benito, cuando nació Benito, ya después cuando termina este disco Bocanada, después cuando tiene la trombosis, o sea, y hay muchos momentos en donde Gustavo tenía la intención de dejarlo, pero la verdad es que le gustaba fumar nomás. Mm. Oye, ¿y tú sientes que desde el otro lado de la cordillera se rescata Chile como la cuna de descanso de Cerati, en el sentido de que él siempre vio a Chile, y lo dijo en un par de conciertos, que era como su segunda casa? Pero si uno va como al otro lado, nunca hablan de Chile. No sé si te pasa. Sí, yo creo que más que de Chile hablan de amor amarillo, como que les gusta más
el disco Amor Amarillo que del descanso que había tomado Gustavo Cerati acá en Chile. Yo creo que hay por supuesto cierta pica sobre todo en ese momento que se creía que Gustavo se iba a quedar definitivamente a vivir a Chile. De hecho, en el 97, cuando Soda Stereo se separa y Gustavo escribe una carta abierta, él tiene que aclarar que la separación de Soda Stereo no tiene nada que ver con los viajes a Chile, porque también había mucho celo con Cecilia Menábar, se le trató mucho como la Yoko Ono de Soda Stereo, entonces como que tenían que aclarar muchas veces, y claro, su paso por Chile la verdad es que fue envejeciendo para algunos de mejor forma, pero la gente se queda con Amor Amarillo, ya que es un disco que fue el que hizo acá. No sé si se hablara tanto de la intimidad de lo en el que se hizo ese disco, y me parece que era necesario que se retratara mucho más justamente ese proceso. Yo por lo menos he tenido muy buenos comentarios del libro desde Argentina, que era algo que era necesario, y eso es bonito saber que hay una cierta reconciliación de la gente con este paso de Gustavo por acá. Y también hay una parte que es muy bonita que queda como modo anécdota, que finalmente Jorge González no era que le tenía tanta mala. De hecho, había como una anécdota que le quería pedir la hora en una fiesta electrónica, y en el fondo te da a entender que somos más los medios de repente los que buscamos el encono que la misma gente, ¿no? Sí, bueno, y fue el mismo Jorge el que reconoce que la verdad todo este malos tratos que tenía hacia Gustavo y hacia Soda y hacia el rock latino era envidia, la verdad. Fue el mismo el que lo reconoció varias veces, pero ya en los 2000 lo reconoció. Pasó mucho tiempo para que sea eso, sí. Y por supuesto que acompañado por los medios de comunicación que contaminaban también un poco eso. Estamos hablando que en los 80 tampoco había medios de comunicación especializados en música y en espectáculo. O sea, habían revistas, pero quizás no había tanta especialización, no habían grandes conciertos acá en Chile tampoco, entonces eh, había cierto amateurismo en la industria, y lo que se fijaban mucho era lo que te mencionaba en un momento, era información frívola, y la verdad es que eso a Jorge le afectaba. No tuvieron ellos la posibilidad nunca de conversar directamente, sí de encontrarse en festivales, cosas así como tú lo mencionabas en este Festival de Música Electrónica que es en el 2004, donde Jorge le quiere hacer una broma a Gustavo, pero la verdad ni siquiera se la hace, solo lo pensó. Esto lo saqué del libro de Emiliano Guayo, de Maldito Sudaca, que él mismo lo cuenta, de hecho, y al final, claro, era pura envidia. Y mira cómo son las cosas. Jorge González termina colaborando en un disco tributo a Gustavo Cerati, en donde canta A Merced con Cecilia Amenábar. Así que son las vueltas de la vida. Bonito habría sido que se hubieran encontrado en algún momento, pero bueno, quedará ahí para la anécdota al final. Claro que sí, cuando se encuentren allá arriba en el cielo. Nelson, si alguien quisiera comprar el libro, ¿dónde lo puede encontrar? Mira, están librerías de todo Chile. Si a la gente también le gusta que le llegue a la casa, como muy buen formato, es el formato de Busca Libre, que la verdad que es fantástico y la gente puede comprarlo por ahí. Ahora sé que va a llegar a Argentina, así que eso es una buena noticia. Todavía no tengo tantas novedades con respecto a eso, pero ya pronto lo voy a dar a conocer. Y eso, Busca Libre y también en librerías, por ahí lo pueden encontrar. Mira, siempre cuando alguien está esperando guagua le dicen, también tiene la guagua, le dicen, y la parejita, cuando te has fijado, y en tu caso te va a preguntar lo mismo, está recién lanzando este libro, pero ¿qué se viene luego? ¿Se viene Mi- otro trabajo de hitos de este tipo? Mira, por lo menos en cuanto al libro, hay ideas que no me voy a aterrizar en su momento. Yo creo que recién estoy pasando la fiebre de este libro, que la verdad ha sido un mes y medio súper bonito, en donde el libro, de hecho, hace un mes más o menos ya se publicó un poquito más. Y la verdad es que ha sido súper intenso, pero súper bonito también. Entonces, todo este proceso yo lo he querido vivir como tal. Fue un proceso largo, entonces la verdad no he querido perdérmelo. Y ya posteriormente, cuando ya se enfríe un poquito esto, ya voy a empezar a aterrizar otras ideas que tengo, y vamos a ver qué es lo que nace como otro libro. Yo, por supuesto, además yo trabajo en el 13, yo soy periodista de deportes, de hecho. Entonces ahí también va mi carrera también en paralelo por el lado periodístico, pero que de hecho a lo que siempre me he dedicado. En cuanto al libro, eso, así que esperando que pase. Tengo vacaciones a final de mes, así que ahí voy a ver voy a pensar qué viene para lo próximo.
Claro que sí. Por lo pronto, a ustedes en sus casas les viene suscribirse al canal, darle me gusta en la campanita y recordar que a tu día le falta Pepe. Muchas gracias, Nelson, por estos minutos. Gracias, José Ignacio, te mando un saludo.